Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos en un cafecito con San José. Hoy es 7 de agosto del 2023. Son las 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles. Son las 10, tiempo de el centro de México. 10:05, 9:05 aquí en Los Ángeles. Y estamos con Carlos y José. Carlos y José era un grupo norteño, fíjate, salió. ¿Cómo están? Buenas noches. Carlos y Juan. Sí, pues se llama Juan José, fíjate. ¿Cómo está, Carlos? Bien, bien, Graviel. Un gusto verlos, saludarlos, a Graviel, Juan, y pues a todos los que se conectan, a todos los que nos vayan a estar viendo, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Juan, ¿cómo estás? Pues buenas noches, hermanos. También está un gusto saludarlos y a todos los que nos vayan a escuchar. Un mes más espero toda la semana para poder compartir un poquito entre café y café, ¿verdad? Pues hoy tenemos un temita para platicarlo con el cafecito, que el café va a estar ardiendo. Va a estar ardiendo, va a estar bueno. Pues la semana pasada no tuvimos a Carlos, estuvo ocupadito, pero gracias a Dios que hoy aquí está, nos hizo falta. Y aquí estás, Carlos, nuevamente. Gracias por acompañarnos. No, al revés, yo los extrañé también, pero ya ven, siempre salen algunas cositas, pero agradables de último momento, y pues no pudimos estar, pero aquí estamos, contentos. Hay un dicho que dice que nadie es indispensable, pero sí son necesarios. No sé si sea exactamente ya en el estrictamente la palabra necesario, indispensable, no sé si sea lo mismo, pero para mí nadie somos indispensables, pero sí fuiste muy necesario cada que no estás aquí, es muy necesario, Carlos. Yo te la cambio, Graviel. A ver, yo tengo otra. Flores por flores. No, me gusta más. No, es que me gusta más desde todos somos importantes, pero nadie somos indispensables. Suena. Me gusta. Sí, suena bien. Pues mira, tenemos hoy, ayer estuvimos domingo y tuvimos en la lectura del Evangelio a la Transfiguración. Entonces nosotros vamos a hacer una plática, ¿verdad? Para los que nos vean mañana, pasado o hoy, no sé quién esté por ahí conectado, si nos manda un mensajito para saber. Cecilia Díaz, comadre, ¿cómo está? Hable al compadre que se levante de donde esté para que nos acompañe y nos dé su comentario. Entonces, ayer el Evangelio habla de la Transfiguración. Vamos a ir leyendo el Evangelio y vamos a ir sacando algunos puntitos que nos pueden servir en la vida cotidiana, ¿verdad? Ya lo que le pasó a Pedro y a Juan y Jesús que estaba ahí en el monte, pues esa es la base para que nosotros lo hagamos vivo, ¿no, Carlos? Entonces vamos a tener unos puntitos, 5 concretamente van a ser 5 puntos, y ahí le vamos dando le vamos dando forma para lo que podemos encontrar en nuestra vida personal. Le vamos dando forma. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. No sé si Carlos nos quisiera hacer una pequeña oración antes de comenzar, Carlos. Bueno, vámonos poniéndonos en las manos de nuestro Padre Dios, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y otra vez agradecidos, ¿verdad? Primeramente por el don de la vida. Empezando esta semana, damos gracias porque estamos aquí, presentes otra vez, unos con dificultades al empezar esta semana, a lo mejor sin trabajo, otros trabajando mucho, pero al final de cuentas agradecidos porque estamos rodeados de nuestra familia, ¿verdad? Es lo más importante, tenemos salud. Entonces, que esta semana esa luz de la transfiguración de Cristo nos acompañe en todo lo que hagamos. Y todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Antes quiero hacer un comentario. Fui a ver la película de Eduardo Verástegui, la Sound of the Freedom. Sound of Freedom. Y lloré como Magdalena.
salí indignado, enojado, molesto, todo lo que tú quieras como ser humano que soy, pero también salí fortalecido y inyectado de un ánimo de seguir adelante, de que hablemos de la verdad, de no tener miedo, como el Papa Francisco ahorita en la jornada mundial juvenil les dice a los jóvenes, ya no tengan miedo. Pues no, nomás a los jóvenes, se lo dice a todo el mundo, ¿no? Entonces, después de ver la película, hay muchos sentimientos, ¿verdad? Pero quedándonos con los más importantes es como el Papa Francisco dice, salir sin miedo. Haciendo esto que nosotros estamos haciendo aquí, de platicar, pues se requiere valor, también. Porque no cualquiera se anima a agarrar un micrófono y a grabarse y a decir cosas, tomando en cuenta que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Hay mucha gente que no se quiere equivocar, ¿verdad? Nosotros hemos tomado el riesgo y entonces eso vale la pena, ¿no? Pero vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de ayer y vamos a sacar nuestros primeros puntos, ¿no? Dice, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, el hermano de y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Primer punto para ir desmenuzando el Evangelio en nuestra vida personal. La importancia de subir con Jesús a solas, ¿no? A veces, dice un dicho, ni tanto que caliente, ni tanto que queme, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo queme, o algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos. Aquí habla de una importancia de subir a solas con Jesús. Pero específicamente hay momentos de estar a solas con Jesús, ¿verdad? Porque somos miembro del cuerpo, entonces también tenemos comunidad. Pero hay momentos donde hay que subir a solas con Jesús. ¿Cómo podemos subir a solas con Jesús a ese monte, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Juan. Bueno, pues lo primero es querer encontrarte con Jesús. No podemos subir a ese monte y ver a esa transfiguración si no primero estamos convencidos de nuestra religión, de las enseñanzas de él. Digas Pedro y quién era el otro, Santiago, tuvieron una preparación de lo que hacías, enseñanzas. También aquí es por un camino, ¿no? Empezamos toda una preparación donde queremos aprender, donde estudiamos el catecismo, donde aprendemos un poquito más de nuestra religión. Y entonces es cuando tenemos o podemos ver esa transfiguración de Jesús, de cuando lo convertimos de un Dios, de ser un Dios que nos cumple nuestros caprichos, nos cumple, de ese Dios que es hecho a nuestra medida, a ese Dios que es todo poder, toda potencia, toda misericordia, toda paz. Entonces le damos ese vuelco diferente. Si te fijas, dice ahí en el Evangelio que cómo cambiaba su rostro, ¿no? Sí. Y ese es el rostro que nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que verle ese cambio de ese Dios que hicimos a nuestra medida, ese Dios que todo le pedíamos y queremos que nos cumpliera, a ese Dios misericordioso, ese Dios que nos ama, ese Dios que sabemos que está ahí, aun cuando nosotros estemos pasando por esos momentos difíciles. Y es cuando vimos esa transfiguración de él, ¿no? Estos momentos en que las cosas no nos salen como queremos y decimos, Señor, pues que sea tu voluntad, ¿no? Entonces es un camino donde tenemos que también nosotros tener una transformación para poder buscar esa transfiguración de él, pero que nos da miedo. Si te fijas ahí, ellos cuando escuchan del Padre les da miedo. Y yo creo que yo ya sigo sintiendo ese miedo, porque el hecho de que escuchemos a Jesús
todas las cosas buenas que nos dice, pues suenan bonito, pero ya llevarlas a la vida práctica, pues da miedo, ¿no? Yo no quiero imaginarme ahorita, por ejemplo, el productor de la película, Eduardo Verástegui, el miedo que debe de tener, porque el curación de Jesús, que indiscutible lo tuvo, por usar una línea de tipo, no más te estás enfrentando con lo que está sucediendo, te estás enfrentando con una ángel, te estás enfrentando con los más poderosos. Entonces, ahí es la clara muestra de cuando tú ya tienes o ves, o eres testigo de esa transfiguración de Jesús. Cuando ya ¿por qué suceda cuando tú hablas de la verdad? Carlos, hay una situación aquí, empezando el Evangelio. Sí, de todas maneras la pregunta va como la hice al principio, ¿no? Pero aquí tengo algo que me llama la atención y ya tú lo tomas si quieres. Dice, en aquel tiempo Jesús tomó, y a veces creemos que nosotros somos los que encontramos a Jesús, ¿verdad? Los que lo buscamos y los que subimos al monte con él, porque nosotros queríamos ir. Vamos, nosotros casi le dijimos a él, vamos Jesús. Entonces, en la vida común y corriente a veces actuamos así, ¿no? La importancia de acordarnos, recordarnos, tomar en cuenta que él nos tomó para subir. O sea, dejarnos tomar por Jesús para estar a solas con él, ¿no, Carlos? No, me ganaste las palabras. Yo estoy leyéndolo y yo iba a enfatizar eso. Ajá. Dice, Jesús, igualito, Jesús tomó consigo. O sea, no fueron Pedro y Santiago y Juan. Ellos no tomaron la iniciativa. Fíjate cómo nosotros, muchas cosas que hacemos, ahí viene la importancia de ahorita lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sobre todo, vuelvo a recalcar, entre muchos católicos, ¿verdad? De que pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, que pensamos que hacemos las cosas por nuestro propio mérito. Y aquí nos lo dice bien claro, Jesús es el que toma la iniciativa. Él es el que los toma, ¿verdad? A lo mejor hasta los toma de la mano y los lleva con él a solas. Y muchas veces la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros oímos esa voz, ¿verdad? O sentimos esa mano que nos está invitando a ir a solas. Y ahorita me pongo a pensar en el Santísimo o en el Sagrario. ¿Cuántos de nosotros somos de los que vamos a misa los domingos? Pero ¿cuántas veces vamos y tenemos esa relación con él, ¿verdad? A solas, ahí frente a frente, a lo mejor en silencio. Porque yo me he fijado, muchos de nosotros los católicos, pocos, de verdad pocos, somos de sagrario, ¿verdad? Si tú te fijas en la misa, la mitad va al encuentro de Jesús, en la Eucaristía la otra mitad se sienta. Entonces, Él es el que nos hace la invitación. Y sí, a veces quiere que estemos en esa soledad, ¿verdad? Que estemos a solas con Él para escuchar mejor su voz. Sí, podríamos decir, Carlos, que de repente también nos pasa, Juan, de repente nos pasa de que tomamos la iniciativa nosotros pensando que no es Jesús el que nos llama. Digo, Jesús siempre nos llama, eso es claro, pero a veces como que hacemos como que no nos llamó él y nosotros vamos por nuestro propio esfuerzo y desde ahí ya empezamos a limitarnos, ¿no? Porque empezamos a querer nosotros tener la iniciativa, vamos a decir, cuando tenemos que ser dejados o debemos de ser tomados o sentirnos tomados por Jesús, ¿no? Ese querer decir yo... Pues sí, a ver cómo
Perdón, Juan. A ver, ¿me escucho bien ahí? A ver, habla. Dale, Juan. Sí, es que no sé si me estoy escuchando bien. A ver, dale. Tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que todos hemos cruzado esa línea de aunque no seas tú el llamado o el elegido, pues a veces queremos meter las narices, ¿no? Por ahí en un grupo dice que cuando nos gusta hacer los huevos a nuestro gusto, y cuando los hacemos a nuestro gusto, los huevos no salen bien. Entonces, tenemos que guiarnos o dejarnos guiar por Dios, por Jesús. Cuando Él nos llama, las cosas empiezan a funcionar porque precisamente Él es el que nos ha elegido para cierta tarea, ¿no? Lo más... Y a veces ese ego, la soberbia, que nos hace meter narices donde no tenemos que meterlas a veces, ¿no? Pero también podemos caer en el hecho de que sí eres llamado, pero tú dices, no, o sea, no me está llamando, o sea, también te puedes hacer el que no escucha, Sí. ¿no? Si te fijas en la primera lectura, cómo Elías piensa que Jesús va a venir en truenos, en terremotos, y no es, viene en un susurro. Y a veces también nosotros queremos escucharlo en cosas grandiosas, ¿no? Que se nos presente, diga, tú eres el elegido, tú vas a ir allá, y así como a Moisés, ¿no? Pero a veces nos presenten en pequeños susurros. Por eso hablaban ustedes precisamente de eso de momentos de calma, momentos de soledad, para poder escuchar al Espíritu de Dios, ¿no? Y así Elías también, pues, escuchó ese susurro, y a veces ese susurro no lo escuchamos por tantas cosas que están a nuestro alrededor. Sí. Segundo puntito para tratar, Carlos. Vamos contigo. Dice la palabra del Evangelio. Ahí se transfiguró en su presencia de los apóstoles. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. En esa parte Jesús nos revela, ¿verdad?, su majestad, ¿verdad?, lo que es en realidad Él. Y aquí se me viene a la cabeza para hacer conexión con la primera parte. ¿Cuántas de las veces también nos pasa como seres humanos de que estamos en la presencia de Jesús y no vemos su majestad? Vamos a decir, esto que voy a decir, a lo mejor me corrigen ustedes porque estoy mal, ¿verdad? Ahorita lo estoy pensando y a lo mejor puede ser que esté equivocado. Jesús está con Pedro, está con Juan y con Felipe y con Santiago, perdón, y se transfigura, ¿sí? Cuando estamos en la presencia de Jesús, Eucaristía, está en su majestad absoluta. ¿Estamos de acuerdo o ando mal? Entonces, a veces no lo vemos ahí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Carlos. Por eso toma más relevancia la primera pregunta, Gabriel, ¿verdad? Es la importancia de estar con Jesús a solas. A solas no significa pues que no haya gente, ¿verdad? ¿A solas en el corazón será? Sí, a solas en esa intimidad con Él, que es cuando ahí viene la segunda parte, ¿verdad? Es cuando Él nos muestra, ¿verdad?, su rostro resplandeciente. Y tiene mucha importancia lo que acabas de decir ahorita, Gabriel, porque muchos no tenemos ese sentido, llamémosle, de responsabilidad, de que vamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, ¿verdad?, donde realmente está Él presente en su cuerpo, en su sangre. Sí. ¿Verdad? Muchos de verdad, no
no adentramos eso en el corazón. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos y vamos saludando al vecino, vamos fijándonos a ver quién está. En vez de ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en esa soledad, ¿verdad? Pensando íntimamente que lo vas a mirar a Él, que Él se va a adentrar a ti, que se va a configurar, ¿verdad? Contigo. Y que en ese momento, ¿verdad? Va a resplandecer. En ese momento te va a enseñar ese rostro maravilloso que Él nos da en la Eucaristía. Entonces, no estás tan cerrado, pero yo digo que a solas no es que no haya gente, es que reflexiones, que vayas centrado, ¿verdad? En vivir ese encuentro. Juan. Fíjate que me hicieron pensar ahorita con esto de la Eucaristía, ¿no? Y todavía más maravilloso este momento de la Eucaristía, de esta transfiguración, que también es una transfiguración. En la primera parte que vemos en el Evangelio, el que se transfigura es Jesús, pero fíjate, cuando comes el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, el que se transfigura es uno. O sea, si lo vemos ya más fríamente, o sea, nosotros sufrimos una transfiguración de ser inmortales a convertirnos en ese momento parte de Jesús, porque Él forma parte de nosotros en el momento que tenemos la unión, ¿no? Y yo creo que si pudiéramos ver nosotros este momento espiritualmente de la persona que está comulgado, también lo veríamos así, ¿no? Brillante, con esa vestidura blanca, radiante, ¿no? Porque cuando comulgas, de entrada sí sientes, ¿entiendes? Y si lo pudiéramos ver espiritualmente con los ojos del Espíritu, con los ojos de Dios, también veríamos a esas personas transfiguradas, ¿no? Fíjate, Juan, eso me hace recordar, no recuerdo si hace 3, 4 días en Éxodo con Moisés, cuando baja del monte, y su rostro, resplandecía, y los que lo vieron se sorprendieron. Y él venía con el rostro así, porque había tenido un diálogo con Dios. No sé si recuerdan eso, acaba de pasar. Okay. En esa lectura. Y él les explica, ¿verdad? Había tenido un diálogo con Jesús y iba bajando. Es Con precisamente Dios, lo que tú acabas de decir. En la Eucaristía, nosotros tenemos ese diálogo, y quieras o no, sí se nos nota, ¿verdad? Se nos nota tanto si estamos en esa gracia, y también se nos nota cuando estamos en un pecado muy, muy profundo. Quieras o no, hay una esencia que se nos nota. Entonces sí, en eso también estoy de acuerdo contigo. Vamos a ahorita hacer un saludito muy especial que nos envía Baltasar para Baltasar, para la comadre Cecilia, para la mamá de Baltasar, que me disculpe porque soy muy malo para acordarme de los nombres, pero un saludito para la mamá de Baltasar y para toda su familia. Bueno, tercer puntito, mis hermanos, y dice la palabra de Dios así: de pronto apareció ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí, para reflexionar un poco, cuando venimos de algún retiro, que venimos, obviamente traemos las emociones, ¿no? Digo que está bien que salgan esas emociones, lo único que no hay que dejarnos llevar por las emociones, porque entonces vamos a pedir chocitas cuando veamos un retiro para quedarnos ahí. Entonces la tentación de no querer volver a nuestra realidad del mundo. Entonces, esa tentación de Pedro, vamos a decir que
queriendo hacer 3 chozas para quedarse ya ahí y pues no bajar al mundo. Es un poco, no sé si ustedes lo compartan, no voy a decir de Pedro, de nosotros cuando vamos a un retiro y que ya no queríamos regresar, ojalá se extendiera esto 1 semana, 2 semanas. ¿No se les afigura que es un poco egoísta el quererse quedar? Voy a decir por qué egoísta. Porque nosotros estamos bien y no está mal que estemos bien. Pero los de atrás, los que no fueron, los que necesitan que nosotros les transmitamos lo que nos sucedió, el querer quedarnos en esa chocita sin querer volver al mundo real, es un poco egoísta, ¿no? Puede pasar, ¿no? Sí. Carlos. Dale, Juan. Juan o Carlos. Pues es complicado decirlo, no creo que Pedro en ese momento lo hubiera dicho por egoísmo, pero el ejemplo que nos da a nosotros sí lo podemos ir por ese lado, ¿no? Del egoísmo. Pero también le da certeza de que esto es lo que va a vivir desde entonces. Nosotros también tenemos que tener esa certeza cuando vivimos algún encuentro, cuando tenemos un encuentro con Dios, que fue tan hermoso y que nos quisiéramos quedar, pero que eso que vivimos, ese amor tan grande que hemos recibido, lo tenemos que dar. Yo creo que alguien que tuvo un encuentro verdaderamente con Dios no se puede quedar con lo que te dieron a probar, con lo que te dieron de comer. Indiscutiblemente tienes que compartirlo. No puedes tener un encuentro con Dios y volverte egoísta. Yo creo que Pedro, pues yo creo que también yo, si hubiera tenido la oportunidad de estar con Jesús y viera esa escena de Moisés y Elías y ellos platicando y estar en ese pedacito de cielo por unos momentos, yo creo que también le hubiera dicho, pues hay que quedarnos aquí, ¿no? Pero después yo creo que Pedro entendió que había una certeza, que en algún momento él iba a regresar ahí, pero que lo que había vivido quería compartirlo tanto así que hace más de 2000 años y lo seguimos platicando y lo seguimos viendo, es esa cita, ¿no? Y mira lo que sucedió con esa transfiguración, que él estuvo presente en lo que lo convirtió y lo que ha convertido todo esto, ¿no? Hasta qué punto nos ha llevado. Ojalá también nosotros vivamos esta transfiguración y que ese momento en que también hicimos un día los nietos también digan el esfuerzo que hizo mi abuelo, mi tío, mi carnal, qué bueno que lo compartió, qué bueno que compartió el haber sido testigo de esto, de esa grandeza de Dios, ¿no? Carlos, entonces aquí la situación para ti. A ver qué le puedes sacar a esto. Entonces, de lo vivido, de las cosas de Dios, para no tener la tentación de quedármelo para mí mismo, porque la chocita esa que la queremos hacer, en la vida personal nosotros se da, no digo Pedro ni ellos, nosotros podría ser la tentación de decir, bueno, yo tuve un encuentro con Cristo y es para mí nada más, y me lo quiero guardar yo, y yo no le platico, fíjate lo que voy a decir, Carlos, yo no le platico las cosas de Dios a nadie, esto es nada más personal. ¿A qué te suena, verdad? Una relación personal con Dios nomás, y ya, hasta ahí. Más importante que asistir a una iglesia o que asistir a una congregación, es mi relación personal y se acabó. Esa es como la chocita que queremos a veces, o algunos quieren, o ¿cómo lo ves tú? No, pues yo también voy un poco, como dicen, de los dos, de lo que dices tú y lo que dice Juan. Yo lo que me quedé pensando es que, así como Pedro, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos, ¿cuántos Pedros andamos aquí por el mundo? Donde, ¿verdad? Vemos esa transfiguración, vemos ese rostro resplandeciente,
¿verdad? Vemos cómo Él se ilumina ante nuestra mirada. ¿Y qué hacemos? Pues nos queremos quedar en nuestra zona de confort, ¿verdad? Sentimos esa paz, esa tranquilidad, y eso nos lleva a querer quedarnos en un solo lugar, ¿verdad? A no evangelizar, a no movernos, a no ser valientes, ¿verdad? Eso es la zona de confort. A veces nos sentimos tan a gusto cuando conocemos o tenemos ese encuentro con Cristo, que empezamos a ver que todo funciona bien ya con mi esposa, ¿verdad? Va caminando ahí más o menos un poco con nuestros hijos. Y Sí. decimos, ya la hice, Ya le hice aquí hago yo. mi cosa, Ujú. ¿verdad? Entonces, yo lo veo en ese aspecto, ¿verdad? En el sentido de confort, pero a Pedro se le olvidaron sus hermanos, sus amigos, los otros apóstoles. Se olvidaron los miles que seguían a Cristo en ese momento. Entonces, nosotros podemos ser ese Pedro en cualquier momento, ¿verdad? Y claro, aún viendo ese rostro misericordioso de Jesús, aún así podemos ser ese Pedro, ¿verdad? Que se nos olviden nuestros hermanos que se quedaron allá abajo del monte. Un poco lo que sucede hasta cierto punto, ¿verdad? Yo lo diría, esto va a sonar un poco a crítica, pero digo, es señalar una realidad. Cuando muchas de las veces escuchamos gente cristiana, ¿no? Que no digo que solamente los cristianos protestantes, incluso nosotros mismos católicos, cuando decimos, bueno, yo tenía una relación personal con Cristo, con eso ya está bien, o sea, yo para qué hablo de las cosas de Dios con otras personas. Dicen, dirían estas personas, no, dicen que en los trabajos no se habla ni de política ni de religión. Dicen que más vale de tener actuar políticamente correcto, y entonces cada quien con lo suyo, yo con mi Dios que me lo guardo para mí, y insisto, esa es la chocita que a veces hacemos, ¿no? Y creo que no es correcto, ¿verdad? Al final de cuentas no es correcto, o sea, tenemos que compartir el amor de Dios con todo el mundo. Hay algunos que no lo quieren recibir, esa ya es otra historia, pero la idea es que nosotros, lo compartamos, ¿no? Juan. Pues sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que aquel que es egoísta o ha tratado de ser egoísta, que yo no le pondría nombre de egoísta. En primer lugar, yo creo que es personas que todavía no han entendido bien ese encuentro con Dios. Yo más bien decir egoísta lo pondría como cobarde, porque tú sabes que cuando tú vas a predicar la palabra o vas a evangelizar, es una responsabilidad. O sea, de entrada, tú sabes que tu vida tiene que tener un cambio o un vuelco en tu vida. Y hay personas, yo también conozco personas que se quedan con eso, yo estoy a gusto, no le hago nada a nadie, no daño a nadie, pero no es tanto por egoísmo, es por cobardía, porque él sabe bien que si todo eso lo proclama, lo trata de evangelizar, pues es una responsabilidad con él, ¿no? Aquellas personas que todavía siguen pensando en que puedo con Dios, bueno, todavía puedo tener a mi amante a un lado, ¿no? No pasa nada, no le hago nada a nadie, mi esposa no lo sabe, o aquel que se ha hecho todavía sus tomaditas cada viernes, sábado, domingo, son personas que todavía tienen esa cobardía de no dejar sus viejas costumbres, ¿no? Entonces, más que egoísmo, lo veo más así, con cobardía de querer compartir lo que vieron. Y eso es porque todavía no hay un encuentro verdadero con Cristo. Muy bien, otro punto antes. Dice la palabra de Dios en el Evangelio: cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo.
Primero, habíamos hablado de la importancia de estar a solas con Jesús. Después de darnos cuenta de su majestad, de la tentación de quedarnos, perdón, de quedarnos en la choza y no ser realista con nuestros hermanos. Pero aquí Dios Padre nos pide que lo escuchemos. La importancia de escuchar al dueño de la verdad, al dueño de la vida. Pero no solamente escucharlo como quien recibe un mensaje y hasta ahí quedó. Es escuchar la verdad y meditarla, ¿no, Carlos? Escucharla Sí. y ponerla en práctica, pues. No, y mira, y aquí dice, cuando aún estaba hablando, ¿verdad? Cuando aún Pedro estaba pensando en las chozas, la voz, ¿verdad? Apareció la voz de nuestro Padre Dios Sí. y nos dice, escuchen a mi Hijo amado. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando? ¿Verdad? Ya conociendo de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros queremos construir nuestra choza en la comodidad, como dice Juan, en no tomar riesgos, ¿verdad? Donde nos entra el miedo. Pero cuántas veces y cuántas situaciones ahí mismo entra esa voz, ¿verdad? Que nos dice que hagamos lo que es correcto, que hagamos lo que es agradable a Dios. El problema es cuántas veces ponemos atención, cuántas veces hacemos ese silencio, ¿verdad? De estar a solas con Jesús para poder escuchar esa voz que nos llama a hacer lo agradable a Dios. Juan, escuchar la palabra del dueño Sí, de la vida. Eso es lo más difícil, ¿no? Y yo creo que eso es lo que luchamos todos los días. Hacer lo que él dice, ¿no? Lo que nos dice Dios Padre, escúchenlo y háganlo. Y sí lo escuchamos. El problema es que no terminamos la oración completa. Lo escuchamos, pero no lo hacemos. O sea, ese es el problema, ¿no? Las palabras de Jesús son hermosas y te causan nobleza y te quiebran. El problema es cuando tratamos de hacerlo. El problema es cuando tengo que perdonar, el problema es cuando tengo que tener tolerancia, el problema es cuando tengo que dejar ciertos vicios, y es ahí donde nos cuesta trabajo, ¿no? Pero aún con todas esas debilidades, porque si vemos el ejemplo de Pedro, pues Pedro era una persona fuerte de carácter, pero débil, pero siempre luchó y siempre estuvo dispuesto porque era fiel creyente de que era el Hijo de Dios. Entonces, siempre estuvo en la lucha. Muchas veces a lo mejor le faltaba fe, pero siempre luchó. Y yo creo que esto es lo que esta transfiguración me deja a mí como enseñanza, ¿no? Sí veo tu grandeza, Señor, veo lo maravilloso que es, pero aún con todo eso tengo que luchar con todas mis deficiencias, con todos mis quebrantos como ser humano, todas mis debilidades, y solamente te pido que no me sueltes de tu mano y que me recuerdes todos los días también lo grande y lo maravilloso que eres para no soltarme yo también, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Pedro nos enseña después en todo su recorrido como apóstol. Mira, aquí tenemos el quinto punto, y yo creo que está para sacarle bastante juguito. A ver, nos quedan más o menos 15 minutos. Ojalá que podamos sacarle lo más posible, ¿verdad? Y que nos alcance el tiempo. Dice, al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzaron entonces los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. La
La cuestión es, Jesús nos invita a levantarnos y no temer. Vamos a empezar por esa parte. Jesús nos invita a levantarnos y a no temer. Es un Jesús que se da cuenta de nuestras debilidades. Digo, en esta parte del Evangelio, Pedro pide la chocita. Dios Padre quiere que lo escuchemos a su Hijo. Y Jesús nos ve débiles y nos levanta y nos alienta a no temer. Eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Porque ahorita recordando nuevamente lo de la película de Eduardo Verástegui, ¿no? Yo creo que Dios le habla en el corazón a los que hicieron esta película, porque es un llamado a levantarse sobre una situación que en el mundo está mal y a no temer a hacer lo correcto, ¿no? Y qué bonito saber que tenemos un Cristo que nos conoce y nos alienta, ¿no? Eso es una cosa muy hermosa. Mira, Carlos, Gabriel, hey. pero aquí yo ahorita estoy leyéndolo y de verdad estoy no sé, me está llegando esto así profundamente, porque fíjate qué profundo es. Nos dice, al oír esto, o sea, ¿qué estaban oyendo? Estaban oyendo la palabra de Dios. Sí, al Padre, no estaban oyendo otra cosa. Estaban oyendo a nuestro Padre. Y fíjate lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí está mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y cada uno. A muchos de nosotros nos da miedo, de verdad, escuchar la palabra de Dios, pero más miedo nos da hacer lo que Él nos manda. Oye, Carlos, nos dará miedo escuchar la palabra de Dios porque nos desnuda, nos quita todas nuestras... Nos compromete, nos hace ver nuestros defectos crudamente. Exacto. Pero a mí lo que me llama la atención es que Jesús se acercó a ellos y los tocó. O sea, aún sabiendo que nos desnuda la palabra de Dios, que nos hace ver nuestras miserias, tenemos un Jesús que se nos acerca y nos toca. Y tocar tiene muchas cosas, o sea, quiere decir mucho. Jesús nos toca. O sea, no le da miedo tocarnos a nosotros con todos nuestros defectos. Nos toca, nos alienta, nos pide que nos levantemos, que no tengamos miedo. Digo, si el dueño de la vida te toca y te levanta y te pide que no tengas miedo, ¿qué regalo? O sea, ¿qué más queremos? ¿No? Dale, Juan. O sea, eso sería lo lógico. Lo lógico sería que cuando nos toca, nos levantáramos y empezáramos a tener una vida recta, ¿no? Pero no es así. No es así porque Jesús no está cansado, no se va a cansar de tocarnos y levantarnos. A veces nosotros somos los que nos equivocamos y pensamos que Dios se va a cansar de levantarnos. Y ahí es donde empezamos a fallar nosotros, porque Dios nunca se va a cansar. Ahorita me hiciste acordar de una canción de José José. Se le escribió Pérez Botija cuando él estaba tratando de dejar el alcohol y estaba en un grupo de AA. Y la canción dice más o menos así, no me acuerdo muy bien, pero la letra dice: quisiera 5 minutos para desnudarme, darme cuenta hasta lo bajo que he caído. Quisiera 5 minutos para poder quitarme esta esclavitud y poderla tomar las riendas de mi vida. Te estoy hablando más o menos lo que se trata la canción. Y está hablando de esa canción, sí, en esos 5 minutos que él pide para poder tener un cambio, y al final dice algo que muchas veces nosotros sin querer hemos llegado.
Y él dice, he tenido esos 5 minutos, sí los he tenido. El problema es que no he querido. Pero los hechos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros hemos tenido esa oportunidad de desnudarnos, esa oportunidad de tener ese cambio, esa oportunidad de cambiar nuestra vida. Pero a veces no queremos, ese es el problema. El problema es que no queremos porque seguimos confiando en nosotros, sigo confiando en mí. Queremos porque sigo todavía creyendo que yo puedo tener las riendas de mi vida. Porque es un gusto también, por ejemplo, el que está metido en el alcohol, pues siente que es un gusto el beber. Y más otras más adicciones, ¿no? Aquí el problema es ¿cómo estoy luchando? Yo creo que esa es la diferencia entre aquel que se hace un seguidor de Cristo y aquel que no. El que se hace un seguidor de Cristo no es santo, no se va a volver santo aquí en la tierra. Es el que sí, el que lucha, el que dice, me caí, pero ahí está Jesús otra vez, sin cansarse las veces que sean, así sean 1000, Él va a estar ahí para tocarme y decir, no tengas miedo, aquí estoy yo. Mientras nosotros pongamos esa voluntad de querer cambiar, porque de nada sirve que Jesús esté a un lado de nosotros si nosotros no queremos tener esa voluntad. Yo creo que esa es la diferencia entre el que sigue a Cristo y el que no. Los dos estamos bien locos, estamos bien partidos. El que está fuera de Cristo y el que está dentro de Cristo, estamos rotos del corazón, estamos agobiados, estamos con problemas. La única diferencia es que nosotros los vemos y sabemos que hay un Cristo que nos levanta. Los que están allá afuera, ellos no lo saben. Carlos, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Dinos. Wow. Y fíjate qué curioso, porque ahí Jesús les pudo haber dicho, hasta regañado, ¿verdad? ¿Por qué se asustan? ¿De qué tienen miedo? ¿Verdad? Y eso es lo que dice Juan. Nosotros, ahorita la mayoría de nosotros, pues no escuchamos la voz de nuestro Padre Dios, porque nos da miedo hacer ese cambio, como dices tú, nos da miedo vernos la persona real que hemos sido a través de todos estos años. Sí. Y preferimos esconder ese rostro, ¿verdad? Tirarlo al suelo. Y fíjate cómo Jesús, en todo su amor y toda su misericordia, aún así, aunque no lo escuchemos, ¿verdad? Viene y nos toca, viene y nos levanta, viene y nos dice, no tengas miedo, yo sé lo que estás pasando, yo sé por qué tienes ese rostro en la tierra, yo sé por qué lo tienes escondido, ¿verdad? Lo que estás en tu alcoholismo, en tu drogadicción, en tu egoísmo, en tu machismo, en todo lo que estás pasando, nos invita a levantarnos, ¿verdad? Y nos dice todo el tiempo, no tengas miedo. De aquí para adelante, al único que vas a ver es a mí. El problema, ¿verdad?, es que nosotros no queremos. Miren, muchachos, pues miren, ya estamos casi llegando al final. Me gustaría que, aprovechando que Carlos está con nosotros hoy y que la semana pasada no estuvo, me gustaría que dieras un pequeño mensaje, Carlos, de lo que quieras, de lo que hemos hablado hoy, para a lo mejor para alguien que a lo mejor nos puede escuchar o nos puede ver el video en YouTube ya cuando lo subamos mañana o pasado en YouTube, en TV Crosswalk, que alguien a lo mejor ni nos conoce y un día pone ahí el video por casualidad y se queda viéndolo hasta el final y tú le vas a mandar ese mensaje a esa persona especial que un día va a escuchar este video. ¿Qué le dirías sobre tema que hemos platicado? No le cortes las alas, que se despabile, no le hace lo tarde. El tema está para que se despabile. Tú dale, Carlos. No, mira, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría yo a esa persona que
que nos está oyendo ahorita o que va a ver este video, que por experiencia propia le puedo decir que si él está pasando estos momentos donde su rostro, ¿verdad?, está hacia la tierra, donde ahorita tiene temor, ¿verdad?, por lo que está pasando, ¿verdad?, por cualquier cosa, situación que esté pasando, ya sea de familia, ya sea de adicción, ya sea de trabajo, el entorno que estamos viviendo. Y aún si has escuchado esa voz maravillosa de nuestro Padre Dios que te está diciendo, aquí está tu hijo, este hijo amado que te entrego en la cruz, y no lo has escuchado, nomás te digo que déjate amar, déjate tocar. Trata de buscar ese encuentro a solas con Jesús. Déjate tomar de la mano, pero para eso necesitas abrir tu corazón, ¿verdad? Abrir tu corazón en esa soledad que a lo mejor ahorita estás viviendo, que esa soledad no la vivas solo, que en ese monte, en esas alturas, donde tú pienses que estás solo, está Jesús contigo. Esa es la invitación que Jesús nos hace en la transfiguración, ¿verdad? Donde Él te lleva a su presencia para que tú puedas ver ese rostro maravilloso, donde tú vas a empezar a ver la luz, a ver el camino, pero no lo puedes hacer solo. Acuérdate, los que hemos tenido problemas, ya sea de alcoholismo, de infidelidad, de actitudes, pensamos que solos podemos salir de esto, pero no. Tenemos que tener primero ese encuentro con Jesús y también a través de nuestros hermanos, de la gente que nos rodea, de la gente que nos aprecia, ¿verdad? Y esa invitación a no tener miedo. Jesús nos dice, levántate y no tengas miedo, déjate amar. Entonces, esa es la invitación a que empieces la transfiguración que Cristo nos dio en ese monte, es la transfiguración que quiere que nosotros empecemos ahorita. Pero déjate acompañar también de Mamá María. Ahí está su madre adorada, la madre de nosotros, ella nunca nos abandona. Entonces solamente es lo que te puedo decir por experiencia, ¿verdad? Ese Jesús amoroso que nos va a tocar, nos va a levantar y nos va a pedir que siempre escuchemos la voz de su Padre. Pues les agradezco mucho, mis hermanos. Otro lunes, iba a decir viernes, bien mal ando. Otro lunes nuevamente con Café con San José. El próximo lunes nos vemos nuevamente. Un saludo para Samantha, que ya casi se me iba en el saludo. Y para el próximo lunes, otro cafecito otro cafecito con café a San José. Y gracias por habernos escuchado. Para los que nos quieran ver en YouTube, en TV Crosswalk, mañana o pasado se va a subir. Gracias, nos esperan ahí un minuto, muchachos.